media vez uno esté tratando de hacer las cosas correctamente y con las mejores intenciones y nunca olvidando a Dios en su camino, Dios te va haciendo crecer de diferentes formas y te va abriendo no solo puertas, ventanas, portones para desarrollarte en eso. No hay nadie en mi equipo que no tenga riqueza para compartir con otros. Y cuando yo tengo esa actitud, o sea, no solo la gente se va a sentir valorada, pero yo voy a encontrar eso en lo que el otro es bueno para hacerlo brillar, para hacerlo dar fruto y que sea bendición, ¿verdad? Si no hacemos una elección o una recomendación correcta a las personas, en lugar de ganar un mejor supervisor, perdemos un buen líder y convertimos a un supervisor en un mal supervisor. Era buen líder, sí, pero lo convertimos en un mal supervisor y así para arriba. ¿Vea? El jovencito que viene de una familia desintegrada, que viene de ser el que más malas notas saca quizás en la escuela, ahora ha encontrado un lugar donde puede ser útil, está siendo feliz, lo voy a impulsar y en ningún momento yo voy a minimizar, sino que al contrario voy a impulsar. Acá comienza una nueva conversación de la Guía Juvenil. Estoy en uno de los estudios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, donde muchos compañeros, hombres y mujeres de Dios, ponen al servicio los talentos y dones que Él les ha dado. Por cierto, hablando de dones y talentos, el tema de esta semana habla sobre eso, sobre poner al servicio de Dios y de los demás las habilidades que Dios nos ha dado. ¿Qué tal si me acompañan para conocer los perfiles de quiénes son mis invitados para el tema de esta semana? Invitados, hermano Daniel, bienvenido, gracias por venir. Gaby, documentalista de Ilumina y La Tarde de Restauración. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, Daniel. Pues estoy muy alegre de tenerlos. ¿Qué tal si comenzamos entonces? Gracias por estar con nosotros en la Guía Juvenil. El tema de hoy, bueno, ya lo conocen ustedes, usa tus habilidades, que me parece un tema maravilloso porque creo que es útil independientemente de la etapa de la vida en que estemos, y creo que con esta variedad de profesiones que tenemos acá va a ser bastante enriquecedor. Y eso también haciendo alusión a que en las células llegan diferentes jóvenes con dones y talentos que algunos se pueden parecer, otros no, pero para ayudar al líder, porque eso se trata de ayudar al líder, sí, hay que definir, ¿verdad?, qué es un don y qué es un talento. ¿Edwin? Bueno, los talentos son estas habilidades naturales, digámoslo así, que creo que todos tenemos, venimos con ella ya seteados así de fábrica, y que obviamente las vamos desarrollando, ¿no?, con el uso, con la formación. Y están los dones también. Definitivamente Dios siempre hace su parte para poder dotar a los seres humanos de aquellas cosas que no solo van a ser útiles para Él, sino para los demás. Y los dones son, la palabra de Dios enseña que son regalos que no hemos hecho mayor mérito para tenerlos, pero que Dios en su gracia a todos sus hijos ha dotado de una diferente variedad de dones. La Biblia habla de una multigracia de dones y creo que eso es un regalo de Dios para sus hijos. Y es tarea, perdón Gaby, pero es tarea de los líderes que también seamos sensibles, ¿verdad?, para identificar y detectar e impulsar a los jóvenes que llegan a las células. Así es bien importante porque a veces no dimensionamos que que la perseverancia también de desarrollar cualquier habilidad, por ejemplo, algo que te gusta. Muchas veces como jóvenes, incluso como adolescentes o niños, están súper confundidos de qué hacer en la vida, ¿ve? Pero solo lo puedes descubrir aventándote y ser perseverante para poder descubrir tu don y tu talento. Y esto que mencionas me parece un punto que sería bueno como desarrollar un poquito, porque América Latina, ustedes saben que tenemos este chip desde chiquitos, es el trabajo. Sí. Y tienes que conseguir un trabajo. Y a los niños les preguntas, ¿y qué vas a trabajar de grande? Y me parece que El Salvador, hablemos del Salvador, no hablemos de América Latina, pero El Salvador sería un mejor país si tuviésemos más hombres y mujeres en los que nos hubiésemos enfocado en desarrollar sus
sus dones y sus Sí. talentos. Sí, Exactamente. Completamente. Definitivamente. Y es bien interesante cómo al final todo eso se complementa para ser útil en el reino de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también los locales, las congregaciones Claro. necesitan, ¿verdad? Voces como la de Edwin, que se hagan documentales muy buenos como hace Gaby, psicólogos como el pastor, comunicadores también en general como los que estamos aquí en el estudio, y los dones y talentos que tienen los líderes que nos sintonizan cada semana. Y lo chivo de todo eso también es cómo la Biblia refuerza estas ideas de que debemos de poner nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia, de las comunidades. Algo importante para mencionar a los líderes es que muchos de los textos bíblicos que encontramos en las guías, algunos nos hacen referencia a historias que vamos desarrollando punto a punto, y otros, como en el caso de ahora, la cita bíblica nos da un principio, ¿verdad? Que son los dones y talentos, pero para ponerlos en la práctica para la iglesia. ¿Y qué tal si el hermano Dani nos acompaña con la lectura que se encuentra en Primera de Pedro? Con gusto. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Creo que algo importante para rescatar es el hecho de que, de lo que mencionamos hace un ratito, es que a veces nos centramos mucho y le preguntamos a los niños qué quieres ser cuando esté grande. Y creo que la pregunta más bien sería, ¿qué quieres hacer cuando esté grande? Y tenés que ir descubriendo, a medida vas creciendo, quién sos vos, porque también la vida es de etapa, ¿verdad? Entonces no es como algo fijo que vas a hacer, y muchas veces nos encasillamos en esto. Es como ir encontrando tu identidad en Exactamente. este camino de la vida. Y muchas veces catalogamos a las personas y podemos como secuestrar los dones y talentos de las personas, ¿vea? Porque los encasillamos en esto. Pero Dios, en su infinita misericordia y todo el poder que tiene, no nos imaginamos que también nos va transformando, y que es una vida de constante aprendizaje, y que podemos hacer de todo y servirle a la gente de diferentes formas. Y también otra pregunta, hermano Dani, perdón, antes de entrar, es ¿cómo o qué hacemos con esos dones y talentos que Dios nos ha dado? Porque ahí la porción que leíamos mencionaba sobre administrar, un administrador. O sea, es algo que yo tengo, y ¿cómo voy a hacer para ejecutarlo? ¿Será que lo voy a esconder o lo tengo que poner en la práctica? Yo creo que un elemento importante es, y esto realmente es de acentuarlo mucho, porque hablamos de niños, de adolescentes, hablamos de jóvenes y quizás los que también van entrando a la preadultez, muchos de ellos no han aprendido a reconocer sus dones y sus talentos. Entonces la primera etapa quizás es como que cada uno descubra lo que en realidad ha recibido y cómo puede usarlo. Yo siempre, me voy a tomar un minutito en esto, pero yo siempre he dicho que el éxito de las cosas radica, el éxito en la mayoría de áreas de la vida radica en dos cosas. Uno, que uno sea bueno para hacer eso que ha recibido, y lo otro, que le guste. Porque yo he conocido gente que tiene el talento, pero de repente no le gusta, entonces no lo está usando. Y hay gente que sí le gusta algo, pero a veces es otro talento el que tiene, no el que le gusta. Por ejemplo, la música, ¿no? A mí, yo siempre lo he dicho aquí, lo he dicho en varias ocasiones, que a mí me gusta la música, Sí. pero sé que no voy a ser músico. Ya descubrí a lo largo de los años que no voy a hacerlo, no soy músico. Entonces, ¿por qué hay que descubrir nuestros dones y nuestros talentos? Porque en base a lo que leímos, es necesario conocerlos, porque esto es lo que vamos a compartir, esto es lo que la comunidad, la iglesia necesita para poder otorgar nuestro talento, disfrutar de los que otros tienen y dar el nuestro para beneficio de todos, es lo que la Biblia dice. Una de las cosas que me parece también valiosa del texto es que dice, pon al servicio de los demás lo que has recibido. Entonces está asociando este talento o esta habilidad que tienes, cualquiera que sea y cualquiera que sea el tamaño, directamente a que la pongas en práctica enseguida. Dice, lo que has recibido, eso ponlo en práctica. Y es bonito porque ustedes han visto que en nuestras congregaciones nosotros a veces queremos administrar la gracia de Dios en otros, ¿no? Sí. Entonces queremos decirle, no, pero es que sí sirve, pero mira, acá está esta lista de requisitos, ¿no? Esto, A, B, C, C. Cuando los cumplas, entonces vas a poner tus talentos al servicio de otros.
Pero el pasaje dice, no, lo que tienes, lo que has recibido, o sea, dáselo a otros, úsalo para bendecir a otros, ¿no? Y es bien complicado eso también porque a veces no sabemos qué es para qué somos buenos. Y creo que me voy a meter un poquito en polémica en decir que a veces la iglesia encasilla mucho a las personas, sus talentos, sus dones, o sea, solo puede servir con niños, puede servir de diácono, puede servir en alabanza, pero más allá, o sea, incluso si uno solo está trabajando, te mandan al infierno porque realmente vos no podés estar sirviendo, tenés que servir y tenés que trabajar y tenés que hacer tiempo para todo, mientras que vos, el reino de Dios realmente es tan amplio que vos podés desarrollar tus dones y talentos en tu trabajo y demostrar, ser ejemplo de Dios, ser un embajador de Cristo, que para eso estamos, ¿verdad? Claro, y creo que a veces esta confusión que como tú mencionas, que generamos en nuestras congregaciones, tiene que ver con que es real que hay dones que están hechos exclusivamente para servir en las congregaciones, ¿no? Muy bien. Un maestro de la palabra. Bueno, conocemos los 5 ministerios, ¿no? Entonces hay como tareas ministeriales muy específicas que tienen que ver con la misión y deseo de Dios con la iglesia y a través de la iglesia. Pero como tú lo decías, bueno, lo que pasa es que el plan y propósito de Dios de restaurar todas las cosas también está más allá, ¿no? De la iglesia hacia el mundo, ¿no? En todas las esferas de la sociedad. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo fue que ustedes descubrieron sus talentos? Y la otra pregunta es, ¿qué dones le pidieron a Dios? Ya cuando se dieron cuenta de que habían dones y que podían ponerlos al servicio de Dios, y quisiera también que los líderes que están pues viendo esto pudieran comentar o pudieran mandar un audio, pero empecemos aquí, hermano Dani, talento y dones. Bueno, si nos basamos quizás en la parte ministerial como pastor, creería yo que desde joven, porque yo conocí al Señor a los 15 años, y comencé a ser líder de adultos desde los 15 años. Bien decía nuestra hermana Gaby que algunos para jóvenes, niños, adultos, yo siempre creí que esto era una especie de vocación también. Entonces, desde los 15 años, yo me incliné por trabajar en células con adultos y siempre le pedí al Señor que fuese, digamos, no el hecho de ser pastor, sino de poder influir de manera espiritual en las personas. Eso fue en la parte ministerial. Pero en algún punto, y esto creo que, como dijo Gaby, me puedo meter en problemas también, en algún punto, por alguna razón uno también siente ciertas limitantes y venía mucha gente a pedir consejería y todo, y pues sí, uno les dice, vaya a orar, pero a veces hay otras cosas que se pueden hacer. Buenísimo. Por eso digo, es necesario otras áreas. Yo pedí consejo al pastor general en esa ocasión, le dije, yo quisiera hacer 2 cosas, porque de niño siempre quise ser maestro, maestro de escuela, o sea, dar clases, me gustaba dar clases, pero luego ya me vi inclinado por la área de la psicología, que en ese entonces era visto casi como demoníaco en la iglesia. Y había resistencia, pero yo recuerdo las palabras de él cuando me dijo, las 2, tanto la psicología como ser educador, usted va a tener que guiar a personas y va a tener que enseñar a personas, entonces creería que puede escogerlo usted. Y me decanté por la psicología porque desde la primera materia que vi en la universidad me fasciné con ella. Buenísimo, súper bien. Gaby. Creería. No, y es de admirar porque realmente cuando Dios, a veces romantizamos eso también, de cuando mi embrión vieron tus ojos, vea, y fuiste destinado, yo parafraseando, vea, para que no me esté... Palabras más, palabras menos. Ajá, y uno se ve con ese conflicto, porque por ejemplo yo nací en un hogar cristiano también, entonces mis abuelos y papá y cosas así han sido pastores, entonces, y han sido músicos algunos y todo, y entonces uno en medio de ellos a veces es como la ovejita negra, porque uno cuestiona mucho del por qué y por qué así y por qué vas vestido de esa forma y no te vestís así en la casa. O por ejemplo con mis primos, que era una lucha constante, no es que a la iglesia vas con tus mejores fachas, no vas igual. Entonces es lo que vos mencionabas al inicio de separar tu vida personal con tu vida laboral y tu vida profesional, algo que en lo personal sí lo he visto. Prácticamente la vida cristiana para mí es un estilo de vida. O sea, no voy a ser diferente en otras áreas, sino que voy a ser yo y mostrar el amor que Dios me ha dado a través de lo que yo esté haciendo. Y creo que
no sé quién se va a sentir identificado, ¿verdad? Pero a veces, o sea, yo no sé para lo que soy buena, sino que ya haciéndolo es que me doy cuenta de para qué soy buena. Sí. O sea, ya sea escribiendo, ya sea investigando, preguntando, hablando, no hombre, por aquí tenemos hasta más, porque yo hablo para el codo. Entonces son cosas que uno en la práctica va viendo para qué es bueno. Y uno desde chiquito puede identificar algunas cosas, como por ejemplo, también quizás tenemos eso en común porque a mí me gustaba enseñar desde muy chiquita. O sea, hacía mis... ¿Y fuiste maestra? Fui maestra Ah. de escuela bíblica con los del Castillo. Ajá, y Dato. teníamos nuestro club de tareas y cosas así, y desde lactantes, o sea, bebecitos, hasta más grandes, y es una niña de 12 años prácticamente. Y es así, ir creciendo, ir desarrollándose, bien. pero en estos momentos saber para qué sos buena también. Claro. Bueno, yo sirviendo, la verdad, fue una de las formas como descubrí algunas habilidades o talentos Sí, sí. y dones sirviendo. Y la otra también escuchando a la gente. Yo creo que eso es muy valioso y por eso también considero que todo líder, para los líderes que nos están escuchando, el líder debe tener un ojo de verdad sensible Sí. para cuando ve el primer rayito de luz que apenas se vislumbra, así esa chispita, él le dice, oye, qué bien lo hiciste, qué bueno lo hiciste, nos bendijo, y tiene esa capacidad de ver lo que los demás quizá todavía no ven o que los demás menosprecian. Entonces, porque a mí me bendijo mucho eso. Esa fue una de las formas como conocí algunos dones o habilidades que otras personas me decían, oye, deberías de dedicar más tiempo a eso, lo haces bien. O me bendijo como lo hiciste. Entonces, y lo hacía mientras me daban la oportunidad de servir, ¿no? Claro. Entonces, fueron esas dos formas. Sí, algo que por su ministerio pastoral, me imagino pasa mucho, hermano Dani, es como ubicar a ciertas personas. En este caso nosotros, para tener un nuevo supervisor, siempre andamos viendo al mejor líder, ¿verdad? Al líder que es más chispudo, pero incluso en esta selección de personas es de tener esa sensibilidad, ¿verdad? Y me imagino que usted también ha sido de mucha ayuda para poder ubicar a personas y guiarlas y decir, ok, viendo tu potencial, creo que puede ser mejor un líder de niños o puede ser mejor, eso hablándolo en la iglesia, ¿verdad? Pero profesionalmente también afuera, me imagino, ha aconsejado a personas y decirles, yo creo que podrías ir por este lado. Sí, casi siempre las personas, incluidos los hermanos y los servidores, tienen como cierta tendencia a algo que ya de por sí les llama la atención. Pero es importante lo que usted menciona porque no solo en el caso de nosotros, los que estamos al frente de una zona, en las organizaciones también, los supervisores, de repente, como usted lo decía, quizás nos fijamos más en el que tiene más números. Y ya el pastor general en el último retiro nos lo decía, que tenemos que observar bien porque estos dones y talentos podrían, si no hacemos una elección o una recomendación correcta a las personas, en lugar de ganar un mejor supervisor, perdemos un buen líder y convertimos a un supervisor en un mal supervisor. Era buen líder, Sí. pero lo convertimos en un mal supervisor y así para arriba, vea. Un mal pastor, si no porque creemos que por ser supervisor multiplicó su célula muchas veces y es el elegido. No son esas las observaciones finales que tienen que tener. En realidad pasa por muchas cosas, pero por sobre todo creería yo que cada individuo, cada persona, cada hermano pueda decir qué es lo que le gusta hacer y en base a eso encaminarle, ayudarlo. Si podemos contribuir en eso todos juntos en la obra de Dios y en donde sea que estemos, en buena hora. La multigracia del Señor también me recuerda que cada uno de nosotros y cada persona es diferente, así como los discípulos. Sí. Jesús, vemos el ejemplo muy claro, ¿verdad? Comienza a seleccionar a 12 personas totalmente diferentes. Creía en estas personas. Los líderes también debemos de creer, ¿verdad? Y no sé si hablo por todos, pero no estaríamos haciendo lo que hacemos, valga la redundancia, si una persona o muchas personas no hubieran creído en nosotros. Pudo haber sido un maestro en la escuela, pudo haber sido un familiar, mamá, papá, tío, algún primo o algo, pero creo que esa es una realidad, ¿verdad? No estaríamos haciendo o no seríamos lo que somos primero, pues, por la gracia del Señor, pero también sin que hubiese habido una persona o muchas personas que hubieran creído en nosotros.
Sí, creo que algo bien importante para poder recalcar y para poder dejar de herramienta también a los líderes, tanto lo pueden usar personalmente o con alguien que les llegue preguntando, ¿para qué somos buenos? ¿Qué tips podemos tener? Así como un manual, vea, decir, vos sos bueno en tal cosa, o podés descubrir para qué sos bueno con esto, esto y esto, vea. Claro. Definitivamente, y yo reafirmo lo que acabamos de decir. Yo creo que hay un poder en las palabras de padres, madres, amigos, maestros, líderes, tiene un poder maravilloso. Hay una historia, yo no sé si la conocen, sobre Claudia Lars, ¿no? Que su abuelo, no se la voy a contar completa, pero el abuelo, que también era un amante de la poesía, ella tiene un encuentro con una salamandra y le dice, no, lo que pasa es que el destino ha elegido, la luna te ha elegido para que tú seas una poeta. Claro, obviamente nosotros sabemos que no fue la luna la que le dio los talentos, que toda buena dádiva viene del Señor, ¿no? Sí. Que el Señor que nos da todo. Pero lo que quiero resaltar es cómo este abuelo, que quizá no tenía un entendimiento de la escritura, usó este principio de afirmar para guiar a su nieta a desarrollar sus habilidades. Claro. Yo creo que todos tenemos esa posibilidad en una célula, ¿no? Sí. En la congregación y en nuestras casas también, en nuestra familia. Sí. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a los padres de familia que estén muy pendientes de qué actividades, qué cosas sus hijos desde muy pequeños comienzan, porque los talentos, tanto los que son natos como los que Dios va generando, comienzan en edades tempranas también a desarrollarse. Y ahí es donde la estimulación, una palabra de afirmación, puede guiar, digamos, a un niño o un adolescente a algo que puede convertirse en una virtud realmente muy enriquecedora para él, para su familia y para las demás personas. Ahora, yo también pienso en esto, y es que de repente los papás nos emocionamos con nuestros hijos y nuestros adolescentes, ¿verdad? Sí. Y queremos que hagan algo, y sobre todo algo que les genere plata, que les genere dinero, ¿verdad? Pero no debe ser en función de eso, porque tanto dones y talentos tienen mucho que ver el arte que Dios ha diseñado en el ser humano, la forma en que Dios nos ha creado y la forma también en la que estos dones bendicen a las demás personas. Sin embargo, creo que de repente, desde la niñez a la adolescencia, psicológicamente hablando, también puede haber, no sé, de los errores se aprenden, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, una mamá me decía un día, mi hijo comenzó con el afán de querer tocar guitarra y yo rápido lo puse a clases de guitarra, pero a los 6 meses él dejó tirada la guitarra y no quiso más. Y ahora se le ocurre que ha comprado una patineta porque quiere convertirse en skateboard. Entonces, ¿qué hay de relación entre un guitarrista y un skateboard? Entonces yo le decía, siendo un niño entrando a la adolescencia, es muy probable que en este punto él no sepa qué es lo que quiere. Somos nosotros los adultos, los maestros, como él decía, los profesionales, la iglesia, los maestros, quienes vamos a guiar a ese don al desarrollo. Entonces tampoco, digamos, no, tú no traes para nada porque te compré la guitarra y ya no la tienes que estar usando. Claro. Está redescubriendo su don, está redescubriendo sus talentos. Como adultos y padres hay que apoyarlos en todo lo que los chicos quieran. Sí, y una herramienta que quiero dejar para todos los líderes es un cuestionario para descubrir cuáles son los dones primarios y secundarios de los jóvenes que llegan a nuestras células, o de pronto para los líderes también, porque muchas veces asumimos, ¿verdad?, que los líderes se las saben todas, pero la verdad es que vamos también en este proceso de ir conociendo, y como la guía se trata de dar herramientas, pues en la descripción vamos a dejar un enlace para que puedan visitar este cuestionario que ya lo hicimos algunos por acá y pues reafirmamos. Y en otros casos descubren cuáles son sus dones primarios y secundarios. Totalmente, buenísimo, gracias Alexis. Yo quiero otra vez enfatizar lo que el pastor nos acaba de comentar. Sí. Porque, como dije, a veces somos muy rudos ante los errores de los demás. Bueno, lo somos con nosotros mismos. Ajá. Y así y reflejamos eso a otros. Entonces yo quisiera decirle a los muchachos, a los líderes que estén a cargo de células, hombre, dejen que los muchachos se equivoquen, ¿verdad? Denle la oportunidad, no, pero que lo hizo mal, no importa, déjalo ahí, acompáñalo, muéstrale cómo se hace, supervísalo, guíalo, compártele herramientas para que él siga creciendo, pero si los muchachos no tienen las oportunidades para equivocarse, no van a afianzar en esas cosas que están dentro de ellos y que son dones que Dios les ha dado. Yo sí creo que necesitan más espacios para equivocarse, y que nosotros como adultos o como líderes no estemos ahí para achacarles su falta de experiencia,
sino para decir, oye, no era por ahí, bueno, no importa, vamos a probar acá en este otro, ¿no? Claro. Y por eso también se dice que es un desarrollo, o sea, ¿verdad? Sí. Porque va en avanzada según se va practicando, se va ejerciendo, entonces en la medida que se practica y se ejerce, la práctica hacia el maestro, ¿verdad? Entonces, Claro. entre más lo dejamos que desarrollen, creería que mejores dones y mejores frutos van a dar esos dones en todos nuestros jóvenes que están en las células y que van a aprender de este tema hoy. Así es. Y entrando ya al último punto, las experiencias de vida, las cosas que hemos pasado, nos sirven mucho para guiar a otras personas, ¿verdad? Yo recuerdo que de pequeño, emocionado, le contaba a una hermana a la cual yo aprecio mucho hasta el día de hoy. Le dije, hermana, porque yo era maestro de ceremonia en la escuela, a mí me Ajá, gustaba. de los actos cívicos. Sí, en los actos cívicos a mí me gustaba hacer eso. Entonces, y a mí como que se me alumbró de pequeño en que iba por ahí, ¿verdad? Por las comunicaciones. Claro, Entonces claro. yo le dije, y cuando yo sea grande voy a ser un comunicador. Entonces, la hermana, que también me aprecia mucho, pero en ese momento no sé qué le pasó, se nubló quizá, pero me dijo... Tenía un mal "Ay", día me nada más, dijo, ¿no? Ay, no. Sí, ajá, me apagó todo. Me dijo, ay, pero esas cositas pequeñas que no determinen algo que usted quiere ser o hacer cuando esté grande. Vea. Y vos estabas pensando en ser Don Francisco. Sí, yo, ajá, quería ser presentador así de... Entonces, voy a ese punto de que muchas veces nosotros también nos vamos a encontrar, ¿verdad? Con esos comentarios de personas que nos van a decir, no, justo lo que decía Edwin, ¿verdad? No eres bueno en eso. Tengamos paciencia. Y no hagamos con las demás personas lo malo que nos hicieron a Claro. nosotros, sino Sí. que seamos la diferencia. Entonces también cada uno podemos compartir, como por ejemplo, cómo fue nuestro primer día de trabajo, ¿verdad? Cuando los jóvenes ya van creciendo o cuando van a entrar a la universidad o todavía están descubriendo qué quieren estudiar cuando entren a bachillerato. ¿Cuál fue la experiencia que cada uno de nosotros vivimos, verdad? Sí, por ejemplo, vaya, algo que sí quisiera compartir es que a veces uno no decide, sí decide las cosas, ¿verdad? Pero Dios también va poniendo como más elementos en el camino. Por ejemplo, yo estudié periodismo, y todo, pero yo no, mi examen no iba orientado para periodismo, yo iba para diseño gráfico. Ah, Pero como ya estaba trabajando en las comunicaciones, porque fue una oportunidad que se me dio desde chiquita, entonces al final todos querían que yo estudiara algo que ver con comunicación y yo me estaba rehusando. Pero ya Dios tenía el camino destinado para uno y uno va creyendo en eso a medida uno se va desarrollando en la vida, porque se van dando las cosas. Media vez uno está tratando de hacer las cosas correctamente y con las mejores intenciones y nunca olvidando a Dios en su camino. Dios te va haciendo crecer de diferentes formas y te va abriendo no solo puertas, ventanas, portones, para desarrollarte en eso. claro. Y sobre todo, ya para ir cerrando esto, es el tema central, ponerlo al servicio de la iglesia, ponerlo al servicio de los demás. Iglesia entendida como, sí, la congregación, el local, pero también iglesia entendido que cada uno de nosotros somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia. Entonces, donde yo esté, puedo iluminar con los dones y talentos que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza de esta temática. Sí, yo creo pertinente también recordarle a todos los líderes juveniles, ¿no?, que la labor importante que ellos tienen ahí en relación a estas experiencias que ellos han vivido y que pueden generarle a los demás un estado de ánimo óptimo, ¿no? Llega gente que está, digamos, mentalmente debilitada o emocionalmente en el suelo, porque le pasa de todo. Todos los seres humanos vivimos cosas negativas, vivimos situaciones adversas, ¿no? Yo creo que si nos pusiésemos a hablar cada uno de estas cosas que nos han querido derribar, contarla y saber cómo Dios a través de los dones y talentos nos ha ido permitiendo reinventarnos y hacer cosas nuevas. En el caso de todo nuestro liderazgo juvenil, esto que ellos también tienen, porque para eso están ahí, puede bendecir, puede animar, puede restaurar el pensamiento, las emociones, la conducta de todos estos chicos que están ahí, que a veces llegan y, como lo decía Edwin, a veces sus propios familiares son los quienes los desaniman, ¿verdad? Vos quizás nunca vas a terminar esto, vas a terminar vendiendo tomate, quizás un carretón de tortas te va a tocar.
O sea, y esto daña emocionalmente a nuestros jóvenes. Los líderes tienen esta gran tarea de, con sus palabras y sus experiencias y lo que Dios les ha dado, animar a estos jóvenes para que obviamente la generación de nuestro país sea diferente, ¿verdad? Claro. Creo que ahí sería también importante recalcar el hecho de la perseverancia, no solo en el hecho de alguien que practique diferentes cosas, sino que también al líder o al pastor o a la mamá, al papá o a la maestra o al maestro, la persona que tenga cargo a otra, el hecho de que persevere en el hecho de que esta persona puede hacer más cosas, puede ser mejor, puede crecer, puede dar frutos, pero también tiene que tener una fuente, y esa fuente podemos ser nosotros, como Jesús fue con sus discípulos y como Dios es con nosotros, que está constantemente respaldándonos en todo, o sea, del aliento de vida que nos da cada mañana, la comida que no nos falta. Entonces, ese tipo de cosas, verlos del agradecimiento y una oportunidad para hacer mejor las cosas. Sí, yo quisiera quizás en este último bloque mencionar lo que dijimos en un inicio, que los dones, dones y habilidades, realmente las recibimos del Señor, ¿no? Tienen, digamos, sus variantes. Sus variantes, pero todo viene del Señor. Y que el Señor no deja a nadie, o sea, no construye a nadie defectuoso. Y creo que el líder debe ser consciente de esa verdad. O sea, no hay nadie en mi equipo que no tenga riqueza para compartir con otros. Entonces, cuando yo tengo esa actitud, o sea, no solo la gente se va a sentir valorada, pero yo voy a encontrar eso en lo que el otro es bueno para hacerlo brillar, para hacerlo dar fruto y que sea de bendición, ¿verdad? Eso es bien poderoso. Eso es lo que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, ¿verdad? Sí. Que Jesús es la cabeza, que toda la iglesia es el cuerpo. O sea, esa manera de exponerlo de parte del apóstol Pablo, nosotros como iglesia también somos iguales. O sea, todos los seres humanos somos diferentes, no solo nuestro ADN, no solo nuestra huella digital. Ahora dicen que hasta debajo de la lengua tenemos algo que nos identifica de manera individual a todos. Los últimos estudios dicen eso. Pero en esa diferencia, o sea, Dios ha hecho de todos nosotros un solo cuerpo. Es decir, todos somos funcionales. Como lo decía, Dios nos ha dado a todos diferentes cosas. Necesitamos de todas ellas. No hay ni una sola que quede fuera. Todos los que estamos dentro del cuerpo del Señor somos útiles en algo. Hay que descubrirlo. Y como el apóstol Pablo dijera, la cabeza es Cristo y todos nosotros tenemos una función distinta pero necesaria en el cuerpo de Cristo. Así nuestras células, así nuestros sectores, así nuestra zona, así nuestra iglesia. Somos la iglesia y vamos dirigidos por la cabeza que es el Señor. Claro, y algo también muy importante es que estoy como líder, como anfitrión, como supervisor, como pastor, llamado a impulsar. Sí. Y en ningún momento a sentir celos, envidias, de me va a superar. Si me supera un adolescente que está llegando a mi célula, qué bien, que lo haga. O sea, para eso totalmente. he sido llamado, ¿verdad? Tener ese entendimiento, como lo decía, como líder, como pastor, como anfitrión, de decir, hey, el jovencito que viene de una familia desintegrada, que viene de ser el que más malas notas saca quizás en la escuela, ahora ha encontrado un lugar donde puede ser útil, está siendo feliz, lo voy a impulsar. Y en ningún momento yo voy a minimizar, sino que al contrario voy a impulsar. Qué buena conversación hemos tenido en esta oportunidad. Quiero agradecerle, hermano Dani, siempre es una alegría compartir con usted. Para mí es un privilegio siempre estar acá. Gracias por invitarnos. Y Gaby también, que no va a ser la primera vez ni la última. Gracias por invitarme y un gusto también compartir con usted. Creo que es primera vez que... Primera vez, sí, es primera vez. Sí, Pero primera gracias, gracias Alexi. La pasamos, la verdad, muy bien. Y yo, se supone que veníamos a compartir, pero me voy muy enriquecido con sus experiencias. Y quiero invitar a todos los líderes para que se suscriban a las plataformas de Elim TV. Cada semana estamos subiendo el contenido de la guía juvenil, la guía familiar y el show de la guía infantil. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, pero también quiero que ustedes sean parte de la conversación y dejen sus preguntas, sus comentarios sobre el tema de la próxima semana, que será débiles pero fuertes. La cita bíblica será en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Así que si tenés alguna recomendación, algún libro o algo que quisieras dejarnos para que lo comentemos, ahí está la cajita de comentarios. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Guía Juvenil.